Funciones trigonométricas. Para la resolución de triángulos rectángulos se utilizan las funciones trigonométricas. Las que veremos son el seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. No se pueden aplicar a la resolución de triángulos oblicuángulos las funciones trigonométricas, únicamente en triángulos rectángulos. Primero vamos a ver cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Si tomamos un triángulo rectángulo y marcamos como alfa el ángulo superior, el cateto opuesto es el que se enfrenta a él y el adyacente el que tiene el lado común al ángulo. Fíjense en la figura de la derecha, en el triángulo de la derecha, donde cambiamos el ángulo que estamos tomando, el cateto vertical es el que se enfrenta al ángulo, entonces ahí será el cateto opuesto. Y el cateto que está horizontal, que su lado está en común con el ángulo, ese será el cateto adyacente. Y en la figura en el triángulo de la izquierda, donde los 90 grados están en la parte superior del triángulo, la hipotenusa es siempre la que está enfrentada a los 90 grados. Ahora sí, hablamos de las funciones trigonométricas. Fíjense, el escalador va subiendo y va atravesando tres triángulos. El primero, que tiene el cateto opuesto de 30 y el adyacente de 40. El segundo, siempre partiendo de A, llegando a F, cateto opuesto 45, cateto adyacente 60. Y el tercero, desde E hasta D, 60 metros para el cateto opuesto y 80 para el cateto adyacente. ¿Qué tienen en común estos tres triángulos? Que las funciones seno, coseno y tangente de ellos van a ser iguales. Es decir, el seno de alfa para el primer triángulo es exactamente igual al seno de alfa para el segundo triángulo o para el tercero. Lo mismo, el coseno de alfa para el primer triángulo será igual al coseno de alfa para el segundo triángulo y para el tercer triángulo. Lo mismo se puede decir para la tangente del ángulo. Bien. Ahora vamos a tomar la circunferencia trigonométrica, donde decimos que el radio de esta circunferencia es unitario, puede ser 1 milímetro, 1 metro, 1 kilómetro, es lo mismo, pero un 1. Y podemos definir que la proyección de ese radio sobre el eje de las X, le vamos a llamar abscisa X, y la proyección sobre la vertical será la ordenada Y. Luego, el seno de alfa se define como el cociente entre cateto opuesto e hipotenusa, es decir, I sobre ρ. El coseno de alfa será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, X sobre ρ, y la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, Y sobre X. Si quisiéramos averiguar el ángulo, conocidos, por ejemplo, el cateto opuesto y la hipotenusa, haciendo el arco seno del cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, tendremos el ángulo alfa. Lo podríamos haber hecho con el arco coseno de cateto adyacente sobre hipotenusa o con el arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por ejemplo, en el caso del primer triángulo, hacemos arco seno de cateto opuesto son 30 metros, sobre la hipotenusa 50 metros, nos da 36 grados, 52 minutos y 11,63 segundos. El mismo valor hubiese dado si hubiésemos utilizado 45 sobre 60 o 60 sobre 80. El seno de alfa, 30 sobre 50 es 0,6.
El coseno de alfa será adyacente sobre hipotenusa, 40 sobre 50, 0,8, tangente de alfa, cateto opuesto que es 30 metros, sobre cateto adyacente 40 metros, 0,75. Para triángulos oblicuángulos se utilizan los teoremas del seno y del coseno. O sea, no podemos utilizar las funciones trigonométricas. A veces se puede descomponer el triángulo en dos triángulos rectángulos y utilizar las funciones trigonométricas, que lo haremos en el ejercicio a continuación. Bien. Calcular la altura h y los ángulos alfa y beta. ¿Qué datos tenemos? Los faldones del techo de esta vivienda alpina serían la hipotenusa, 5,83 metros cada una, ya que es un triángulo isósceles. Y la base del triángulo, 6 metros. Podemos calcular el ángulo alfa como el arcoseno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 5,83 y el cateto opuesto es el que está enfrentado a alfa, que no serían los 6 metros, sino la mitad, 3 metros. Entonces alfa será el arcoseno de 3 metros sobre 5,83 metros. Esto da 30 grados, 58 minutos, 9,73 segundos. Al ángulo beta, sabiendo que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo suman 180, y ya conocemos que uno es de 90 grados porque es un triángulo rectángulo y el otro es alfa, podemos decir que beta es 180 grados menos 90 grados y menos el valor de alfa. Esto me da 59 grados, 1 minuto, 50,27 segundos. Bien, ya tenemos calculado alfa y beta. Ahora podemos calcular la altura h. Podemos optar por decir seno de beta es la altura h sobre la hipotenusa 5,83. Ahí despejamos la altura 5,83 por el seno de beta, que me da 5 metros. Otra opción sería utilizar el coseno de alfa, que sería cateto adyacente, que es la altura, dividido la hipotenusa, que son 5,83 metros. Y de ahí despejamos la altura, es 5,83 por coseno del ángulo alfa, también me vuelve a dar 5 metros. Y tenemos otra opción más. Tangente de beta es cateto opuesto, que es la altura, sobre cateto adyacente, que son 3 metros. De ahí despejamos h y podemos hacer 3 metros por tangente del ángulo beta y me vuelve a dar 5 metros. Obviamente que también podría haber utilizado el teorema de Pitágoras, ya que conozco la hipotenusa y conozco uno de los catetos. Entonces podría haber dicho que el cuadrado de la altura es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Pero como estamos practicando las funciones trigonométricas, no lo he utilizado.